El pasaje delegado. Odisea Cósmica. Odisea Cósmica. En La Voz 88.1. Hola, muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos a través de los micrófonos de La Voz del Pitir en la frecuencia modulada 88.1. Estamos en el programa Odisea Cósmica y los saluda María Elena Saya Saucedo y Julio César Saucedo Morales. Aquí muy contento de estar con ustedes. Ahorita pues hay muchas actividades académicas interesantes. Vienen los eclipses, pero el tema de hoy es un tema aquí con nuestro gran amigo Adrián Navarro Badilla. Él es doctor en física y además, antes de empezar a estudiar física, estudió contabilidad y es contador público. Y a mí me tocó que me platicaras cuando estabas en esa transición, me acuerdo. Estamos hablando de principios del milenio, por ahí no más o menos. Bienvenido al programa, Adrián. Muchas gracias, doctora Marielena, doctor Julio Saucedo. También yo muy a gusto aquí con ustedes compartir este escenario. De veras muy honrado, muy agradecido. Y pues vamos a empezar por preguntarle a Adrián de dónde es. Y bueno, primero vamos a preguntarle eso, a ver qué nos platica. Claro que sí. Originalmente, bueno, nací aquí en Hermosillo, Sonora. Aunque me crié en la ciudad de Puerto Peñasco hasta los 18 años viví. Desde 1994, desde que me vine a iniciar aquí mis estudios, primeramente de licenciatura, desde entonces aquí volví a radicar en Hermosillo. Qué bien. Y en este caminar que has tenido a través de la academia, ¿por qué primero contabilidad y después física y no a lo inverso? Gracias por preguntar, porque esa me parece una magnífica pregunta, porque ya me lo han hecho en ese caso también amigos conocidos, ¿no? Y bueno, ustedes también son mis amigos. Gracias. Gracias. Entonces lo que sucede básicamente es que cuando yo estaba en la preparatoria, hablando de los 90s, el boom era la parte del Tratado de Libre Comercio. Sí. Y que se decía que todo lo que es comercio, todo lo que eran carreras de corte administrativo, administración, contabilidad, etcétera, era lo que más se iba a necesitar. Entonces yo tuve la formación en la secundaria en contador privado y en la preparatoria en administración de empresas pesqueras, que era la técnica en la parte del CET del Mar de Puerto Peñasco. Un saludo al CET del Mar de Puerto Peñasco. Y entonces con esa influencia es cuando entré, pues tomé la decisión de estudiar contabilidad, porque yo sabía que quería algo de números en ese entonces, ¿no? Y de veras que, pues lo voy a decir que ignoraba que existía física. Digo, ahora no es como que ahora hay redes sociales, todo se sabe. Entonces, en ese entonces y hasta que vine aquí a Hermosillo fue cuando me enteré de la existencia. Sí. Muy bien, yo voy a saludar a dos puertos también. Primero el puerto de Guaymas, que mañana es cumpleaños de mi hermana, Pina, y pues le mando un abrazote, ¿no? Y también al Puerto Libertad. El Puerto Libertad, ¿por qué razón? Porque vamos a estar ahí este sábado y domingo. Vamos a estar en el CECITES, en el plantel ahí, y vamos a tener una observación pública nocturna a partir de las 7 este sábado. Y el domingo vamos también a tener una observación solar, ¿verdad? También con telescopios y todo eso. Pero aparte vamos a conmemorar el 100 aniversario de la observación del eclipse total de Sol, que es el último que ocurrió en Sonora, y ocurrió precisamente un 10 de septiembre de 1923. Y por cierto, el próximo va a ser en el año 2071, un 23 de septiembre, ¿no? O sea, van a pasar 148 años sin eclipses totales de Sol, ¿verdad? Pero bueno, sirve para invitar pues a la gente de Puerto Libertad o lugares cercanos a que nos acompañen en estos eventos sábado y domingo. Volviendo ahora contigo, el tema de la física, ¿qué fue lo que te atrajo de la física? ¿Por qué
dejaste una profesión que seguramente te hubiera reportado beneficios diversos, pero ¿por qué la física? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Qué te jaló hacia la física, Adrián? Sí, claro que sí. Y gracias pues por esta invitación también aquí a los eventos que promociona aquí el doctor Julio, porque son verdaderamente mega interesantes. Esperamos también contar con su presencia. Con la parte de esta pregunta, pues en realidad, como les comentaba, yo veía la física como algo muy difícil, muy inaccesible en su entonces, que era pues para gente de genio, por así decirlo, ¿no? Entonces, resulta que un día decidí que quería estudiar algo que tuviera números. Entonces dije, bueno, me voy a ingeniería, decía, ¿no? Entonces, algo donde pudiera aplicar todo lo de los números, pero más allá de la contabilidad. Y resulta que, bueno, hice un semestre allá en la Universidad de Sonora y me tocaron grandes maestros. Entre ellos, el maestro Agustín Grijalva, que recuerdo que me dio cálculo, la maestra Silvia Ibarra, también recuerdo el maestro Emiliano Salinas de física, y con su pasión por la enseñanza. Entonces me motivaron a estudiar. También recuerdo que me dio clases el maestro Diego Soto. Entonces yo cuando veíamos, por ejemplo, parábola, me decía, y yo le decía, ¿para qué sirve? ¿En qué se puede emplear? Y ya me decía, mira, para los satélites, las parabólicas, etcétera, para telescopios. Entonces, ¿es en serio? Decía yo. O sea, esto hay mucho más allá. Y pues para mí fue un boom, ¿no? Entonces, por esa parte me empecé a enamorar, me empezó a interesar. Y de ahí, bueno, otra de las cosas que hago de las actividades son las promociones, por ejemplo, de las caravanas de física, la parte de las olimpiadas, la promoción de las olimpiadas de física, por ejemplo. Por eso me volví un promotor también, porque dije, para llegar a otras partes y decir, existe física y la ciencia es maravillosa. Sin duda alguna, y sobre todo el saber explicar todos esos fenómenos físicos que ocurren, ¿no? Es correcto. Y claro, suficiente motivo para tal cosa. Pero a lo largo de tus estudios, ¿qué temas has desarrollado de investigación, sobre todo ya cuando te decides estudiar la licenciatura, el posgrado y el doctorado? ¿En qué te encaminas? De acuerdo. Pues para mí la física de las ciencias es la más fundamental y que tiene mucha importancia en nuestra vida cotidiana. Entonces yo he tomado a lo largo de mi formación académica varias vertientes, ¿no? Desde la parte de electrodinámica, por ejemplo. También he estado estudiando la parte de mecánica cuántica. Entonces, y esos dos primeros entré de forma teórica, ¿no? Por simulación. Entonces, donde se obtenían pues resultados bastante interesantes. Después me embarqué en la parte experimental, que actualmente sigo con la física de espumas acuosas surfactantes y estoy incursionando a la parte de puntos cuánticos, ¿no? Que ahorita estoy en la etapa experimental. Entonces, con toda esta variante, pues he ido perfilándome hacia nuevos horizontes, hacia, digamos, unas nuevas áreas que se han significado en mi interés, ¿no? Entonces, que poco a poco me han ido puliendo, pues, para definir, este es el área que más me gusta, ¿no? Y ha sido, pues, todo un camino. En resumen, pues, para mí todo es interesante, ¿no? Todo. Uh-huh. Y, por ejemplo, sobre el tema de las espumas, ¿nos puedes explicar en qué consiste el estudio y por qué son importantes estudiarlas, si tienen aplicaciones, etcétera? Sí, claro que sí, con mucho gusto. La parte de espumas lo encontramos nosotros en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? En realidad, hacer espuma es muy sencillo. Únicamente agarras una botella de agua, por ejemplo, y le echas jabón, el surfactante, vaya. Y entonces, por métodos de agitación, por ejemplo, que es el más común, se producen las burbujas. Entonces, y este conjunto de burbujas forman una matriz espumosa, que es el conjunto de burbujas. Entonces, a simple vista, esto puede parecer demasiado sencillo, sin aplicaciones. Sin embargo, tiene aplicaciones en nuestra vida cotidiana, desde el creaming, por ejemplo, la crema para chantilly, para comida. Por ejemplo, también para la parte de la crema de afeitar. También en las bebidas, por ejemplo, menciono que la cerveza, por ejemplo, allá en Alemania les gusta que tenga mucha espuma.
y en realidad se le echan aditivos para que la espuma permanezca en este caso por más tiempo, ¿sí? Se conserve. O por ejemplo aquí nosotros tenemos espumas sólidas aquí en la pared, por ejemplo, para absorber entonces el sonido. Entonces en este caso la construcción para hacer recubrimientos. Entonces así existe una variedad también, bueno, en la silla que estamos sentados aquí, en este caso los zapatos tenis también para amortiguar, por ejemplo, y ahí depende la dureza y también la parte blanda. Entonces yo en este caso me enfoco en las espumas acuosas con surfactantes, así que es básicamente alimentación. Pues muy bien, en un momento vamos a continuar con más preguntas. Odisea Cósmica. Odisea Cósmica. En La Voz 88.1. 88.1. Pues muy bien, continuamos con la entrevista al doctor Adrián Navarro Badilla. Y él pues nos está platicando de su trayectoria académica, se incorporó un poco sobre los proyectos de investigación que ha tenido, pero yo sé que tú fuiste a Francia al doctorado. ¿Qué temas desarrollaste por aquel lugar? Sí, claro que sí. Bueno, parte de mi formación doctoral fue realizar una estancia, que es los requisitos mínimos que se piden en cualquier doctorado, ¿no? Entonces, en especial, bueno, en los de la Unison. Y de ahí la parte era desarrollar un proyecto en que se incluyera espumas acuosas, pero básicamente era montarlo con los conocimientos que tenemos, bueno, que teníamos en ese entonces y ahora tenemos más en la Universidad de Sonora, en especial en el laboratorio de biofísica, en el cual encabeza el doctor Amir Maldonado, quien fue mi asesor. Entonces de ahí la cuestión era, bueno, hacer espuma, como les había dicho, es sencillo. Nada más, por ejemplo, el método de agitación. Pero si queremos nosotros espumas perfectamente esféricas y de radio promedio que sean igual o muy similar, bueno, para eso se necesita realizar una técnica experimental que se llama microfluídica. O por enfocamiento de flujo milimétrico. Y esto pues lo fui a aprender en Francia, donde yo desarrollé pues esta técnica y literal pues con mis manos. Entonces, para producir estos resultados, que es lo que aprendí a lo largo de mi estancia de investigación. Muy bien. Y siguiendo con el tema de las espumas, por ejemplo, pues el jabón, ¿verdad? Produce espuma y también, pues, por ejemplo, las olas de mar. El mar cuando está pegando en la orilla, ¿no? Así, muy bonito en la playa, se ve muy bonita la espuma. Por ejemplo, la leche cuando está hirviendo, ¿también es espuma? ¿Es alguna forma de espuma o no sabes? Sí, lo que sucede en este caso, pues el agua, la leche, etcétera, entonces incluso cuando hay cambios de temperatura y agitación por movimiento, como es la ebullición, por ejemplo, en la leche o en el mar, que digamos que es un método por agitación, por así decirlo, ¿no? Por el movimiento de las olas o cuando está hirviendo el agua. Entonces lo que sucede que hay una mezcla no solamente de la sustancia pura, sino también de los microorganismos, que esto, digamos, hace que actúen como un tipo surfactante, que lo que hace el surfactante es disminuir la tensión superficial de la solución, porque crear una burbuja se requiere mucha energía. Entonces, al bajar la tensión superficial es mucho más sencillo que se genere. Entonces, por ejemplo, no sé si han visto cuando van, por ejemplo, a campo, que se encuentran charcos, ¿no? Con agua enmohecida o que es sucia y tiene espumas, ¿no? Sí. Digamos que las bacterias también hacen esa función de surfactante. Y por ejemplo, las esponjas, por ejemplo, las esponjas de mar, por ejemplo, o sea, ¿también son alguna forma de espuma o no? Aunque no necesariamente acuosas y tienen bastante agua alrededor, pero realmente no son propiamente la que le da la forma, ¿no? ¿Esas serán también espumas o Pues estás seguro? No, la verdad no estoy seguro, nunca me lo había planteado. Quizá en sus inicios, o sea, lo que forma. yo veo en su forma, en su concepción, ya ven que en este caso empieza la etapa acuosa y después se solidifica, muy posiblemente en su formación y ya después entonces logró esta estabilidad, ¿no? Pero ahorita exactamente no les sabría decir
qué tipo es, ¿no? Exacto, pero muy probablemente sí, me atrevería a decirlo. Uh-huh. ¿Y qué propiedades tienen las esponjas, digamos, que son tan importantes en aplicaciones? ¿Qué es lo que más se busca en las espumas? Las espumas, bueno, ahorita como había mencionado, en las espumas lo que se busca, ahorita está mucho la parte de la cosmética, uh-huh, y también la parte de los alimentos y, uh-huh, y en la parte industrial, entonces para recubrimientos, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, me tocó a mí cuando estuve allá en Francia, en el laboratorio de sólidos de la Universidad de París sur 11, que tenían ahí incluso proyectos con L'Oréal París. Un ejemplo, decían, a ver, este champú tiene tantas polivitaminas. Entonces, cuando yo me enjabono, pues ya ven que cuando uno se baña se produce mucha espuma. Entonces, ¿cuánto de estas polivitaminas que contiene este champú se me quedarán en el cabello, ¿no? Y para eso se hacían estudios. Entonces era la cuestión, por eso, por ejemplo, bueno, no sin el ánimo de hacer marcas, ¿no? Ni patrocinar, pero por ejemplo, esta empresa que mencioné tiene esa propiedad que invierte mucho en investigación, por ejemplo. Y de hecho, personal de ahí del laboratorio se fue a trabajar también con ellos después de un doctorado y un postdoctorado. Pues muy bien. ¿Y tú nos puedes platicar qué reto tuviste que alcanzar para ir a hacer investigación en Francia? Bueno, aparte del idioma, porque es todo un reto, ¿eh? Sí, cómo no. Es un reto en todos los niveles, en el sentido de que pues uno generalmente está muy acostumbrado a su tierra. Digamos, la zona de confort, por así decirlo, ¿no? Entonces, que la gente conocida, el posgrado, tus maestros, ¿no? Que si son muy estrictos, no tan estrictos, etcétera, ¿no? La familiaridad. Y después tener que salir simplemente a otra parte, pues ya representa, digamos, un cambio. Que todos los cambios, pues, conllevan un cierto estrés, que es normal. Sin embargo, irte a otro país es un reto total en cuanto a trámites, por ejemplo. Que la tramitología es muy vasta, ¿no? Sí. Incluso dónde vas a llegar. Por ejemplo, yo estuve viviendo en la ciudad de París, Francia, en Cité Université, en la ciudad universitaria, donde ahí es fabuloso porque hay un compendio de muchas residencias de todos los países. Y pues bueno, la parte es el idioma, efectivamente, pues que yo llevaba francés básico. Afortunadamente en el laboratorio pues todos nos comunicábamos en inglés. De hecho, por eso les digo, estudien idiomas antes de ir. El inglés es lo más básico, pero fundamental, y con eso me pude comunicar en todos los niveles con personas de otras partes del mundo. Incluso, pues te empiezas a dar cuenta de que en la Universidad de Sonora nos prepara bien, que todos los maestros que tenemos son de calidad y que podemos, claro que sí, dar el ancho allá. Sí podemos nosotros realizar trabajo, y pues yo fui uno de ellos, o sea, modestia aparte. Uh-huh. ¿Y qué tal la vida? Digamos, tuviste oportunidad de algo de la vida cultural ahí tan rica que debe haber ahí en París o en Francia en general? Sí, cómo no, hay bastante, es otra manera de vivir, otra manera de pensar, entonces otro tipo de cultura, ¿no? Que bueno, viene ancestralmente, sin embargo, bueno, también el convivir, entonces el acceder a estas nuevas formas de pensamientos, paisajes, definitivamente te cambia tu visión, tu vida. Y sí, tuve la oportunidad pues en mis ratos libres, ¿no? Que eran los fines de semana por lo general, porque entre semana era mucho de trabajar, uh-huh, pues en el instituto. Y también comprendí la parte de la diferencia, ¿no? Entre trabajar demasiado a ser productivo, ¿no? Entonces, pues que agarrarte un sistema, trabajar concentrado y ya tener tiempo libre pues para descansar y tener también tu propia vida, porque si no te desgastas y caes en el denominado burnout, ¿no? Uh-huh. Que entonces dije, bueno, hay que también balancear la parte del descanso y el trabajo. Uh-huh. Sí, sin duda, el ir a comer otras comidas, a conocer otra forma tan diferente de pensar a la nuestra, porque uno encuentra sus diferencias, aunque vayas a España es diferente su cultura a la nuestra, y el convivir con diferentes personas de diferentes países te hacen sacar tus propias conclusiones y además te hacen ver diferente, entender más a las personas.
y también aprende mucho uno en cuanto a ser muy puntual, a ser muy responsable. Ahí como que en esos momentos a uno se le viene a la cabeza todos los consejos que le dio su papá, su mamá y sus maestros en la vida, ¿no? Correcto. Porque estás en otro mundo. Y claro, trata uno de sacar lo mejor de sí mismo y aprender todo, sobre todo. Y en ese camino de ese aprendizaje, ¿tú qué le recomiendas a las personas que en este momento nos están escuchando, que están en un posgrado y que desean salir fuera del país? Ahora hay muchas oportunidades de becas. Entonces, ¿qué podrías tú recomendarle a estos jóvenes? Ah, sí, claro que sí. Pues para mí lo primero que les diría, anímense, váyanse, salgan. Ok, en este caso no les voy a decir abandone aquí la ciudad, váyanse para siempre, no, entonces ya es cuestión de cada quien, de sus, digamos, prioridades. Pero sí hace mucho de bien irse a otra parte. De hecho, salir fuera de aquí de Hermosillo, por ejemplo, ir a otras partes aquí del país, pero sobre todo en el extranjero, esto cambia tu vida. Y por ejemplo, también cuando tú estás con otras personas a nivel mundial, que pues si son de los mejores, y que tú empiezas a ver el trabajo, oye, yo lo puedo hacer, y yo tengo la capacidad, yo tengo el conocimiento, tengo pues el ingenio mexicano que sí sirve, ¿eh? La verdad que sí, muy preciado. Entonces, es animarse para empezar lo primero, que no lo duden y que aprovechen pues las becas que hay, ¿no? Que en este caso tuve yo la beca para salir al extranjero que me dio CONACYT también, entonces ya tenía la beca CONACYT y me dieron un poco más entonces, ¿no? Y sí se puede. Entonces, primeramente es lo primero, y hacer los trámites con tiempos y el idioma. Entonces, y sí ver dónde se va a llegar, porque a veces no es tan fácil como aquí, por ejemplo, conseguir. Y es caro, me imagino, ¿no? Como dicen el dicho, carísimo de París. Sí. Sí, es bastante. De hecho, París es de las ciudades más caras del mundo. No recuerdo si es la segunda o tercera después de Inglaterra, ¿no? De Londres, sí, en específico. Sí. Y, ok, regresaste a México y seguiste haciendo investigación. ¿En qué te dedicas, digamos, en estos años pasados, digamos? ¿En qué te has dedicado en cuanto a investigación? Ah, sí, claro que sí. Pues regresé en este caso pues a continuar con mis estudios de doctorado. Entonces les digo, pues aquí cuando regresé pues me esperaba pasar los exámenes generales. En este caso pues que era regresar con todo el bagaje que realicé en investigación, y pues era sobre el examen, sobre los resultados más fundamentales que había obtenido. Y pues uno fue un examen de tipo escrito que duró 6 horas, y un oral que dura de 2 a 3 horas, entonces para ver entonces todos los aspectos más importantes. Y continué pues con mis investigaciones. Entonces ya ahora el reto era, bien, ya aprendiste la técnica, ya ahora instalarla aquí en el laboratorio de biofísica de la Universidad de Sonora, que pues se instaló con bastante éxito, ¿no? Y con todo lo que nosotros abordamos en cuanto a materiales. Y pues esto lo llevé hasta el final de mi titulación del doctorado. ¿Cuál fue el título de tu tesis, tu doctoral? Sí, claro que sí. Es espumas monodispersas con dodesil sulfato de sodio y polietilenglicol. Era creación de espumas monodispersas. Exactamente. Con Amir. Sí, con el doctor Amir Maldonado. Yo tengo una pregunta muy particular. El implementar la técnica que tú aprendiste ahí en el instituto, ahí en Francia, es muy costosa ponerla aquí en la Universidad de Sonora. O sea, pues ya fuiste, conociste cuál era cómo se obtenía el material, sus metodologías para caracterización, pero también había que fabricar un equipo para pues montar la técnica correspondiente a las espumas acuosas. ¿Es costoso esta técnica? Ok. En este caso, si lo vemos comparándonos con respecto a otros experimentos, porque la parte experimental pues siempre eroga un cierto egreso, ¿no? Entonces eroga, digamos, cierto dinero. Entonces es de
es forzoso de que se va a gastar. Comparándolo nosotros con otras partes, no es tan costoso, ¿sí? Lo que sí a veces es tardado en conseguir materiales que no se consiguen aquí en México, que se tienen que pedir en el extranjero, como en Estados Unidos. Entonces, por esa parte no es tan costoso. Si lo comparo con otros equipos que tenemos en la Unison, ¿no? Por ejemplo, un TEM, ¿no? Pues sí, vendría siendo pues muy pequeño, ¿no? Este gasto, ¿verdad? Entonces, sí es posible. Incluso los proyectos CONACYT, pues que tenía pues mi asesor, por ejemplo, sí alcanzaron, nada más lo que fue tardado es en conseguir el material porque no estaba inmediato, administración y todo eso, pero no, claro, no, considero comparándolo con otros equipos y técnicas experimentales. Sí, te quería también, y se me fue la pregunta escuchándote. Adelante, Julio, a ver si me acuerdo. Bueno, ¿intentaste o intentaron aquí con tu director de tesis hacer alguna aplicación con esos estudios, o en qué quedó, o cuál es la situación? Ok, actualmente, bueno, toda esta técnica la utilizamos pues para continuar entonces con las investigaciones de mi doctorado, que quedaron pendientes ahí de mi estancia y en desarrollar este modelo, ¿no? Entonces, digamos que en esta parte quedó. Entonces, hay varias líneas que se pudieran seguir y entonces en otras aplicaciones. Sin embargo, no las hemos todavía explorado. Entonces, pero por ejemplo, bueno, una línea que nosotros aquí abordamos es en este caso si las espumas, en este caso con dodecil sulfato de sodio como surfactante o agregamos polímeros también, como el polietilenglicol, entonces si soportaban, por ejemplo, las nanopartículas de oro, por ejemplo, si eran funcionales, no funcionalizadas. Y pues digamos que esto en cierta forma es una aplicación. Digamos que hasta aquí ha llegado, ¿no? Esta parte. Muy bien. Sí, lo que yo quería preguntarte hace un momento es, aparte de la Universidad de Sonora, ¿hay alguna otra universidad o centro de investigación donde estudien espumas aquí en México, en el país? Por ejemplo, en San Luis Potosí también hay, en este caso se estudia mucho la parte de materia blanda, por ejemplo. Entonces, en la UNAM también, de hecho, hay un doctor que se me va el nombre, pero sí, no es tan común como allá en Francia, por ejemplo. Quizá es por la parte que apuntala la industria. Y aquí digamos que estamos más que nada en una parte de ciencia básica, ¿no? Pero eso también, pues, para apuntalar a un futuro, ¿no? A más aplicaciones. Muy bien. Y después ya, digamos, dejando el tema de las espumas, ¿has emprendido algún otro tipo de investigaciones en otros temas, digamos? ¿Cómo está la cosa? Sí, actualmente me encuentro desarrollando pues una técnica para producir los puntos cuánticos, en este caso trabajando con materia verde, por ejemplo, en específico plantas de aquí de Sonora. Pues ahorita hemos trabajado con la sábila, por ejemplo, el sibirín. También hemos trabajado con el nopal. Entonces la idea es hacer síntesis verde. Entonces ahorita estoy trabajando en la parte experimental y me voy empapando, ¿no? Entonces de la parte teórica, pero ahorita estoy más enfocado en la parte experimental y también queremos fusionar la parte de las espumas. Entonces acuosas, por ejemplo, que también producía buenos resultados, ¿no? Pero ahorita, bueno, me estoy familiarizando con esta técnica. Pues muy bien, ahorita nos sigues comentando qué aplicaciones tienen algunas investigaciones. Regresamos en un momento. Odisea Cósmica. Odisea Cósmica. En La Voz 88.1. Pues muy bien, continuamos en esta entrevista con doctor Adrián Navarro Badilla.
Y él nos ha platicado pues diversas investigaciones que ha emprendido sobre espumas y que últimamente está en la línea de síntesis verde de algunas plantas para estudiar los puntos cuánticos. ¿Y con qué aplicaciones usted ha pensado desarrollar estos estudios? No, de acuerdo. De momento, pues los puntos cuánticos tienen propiedades de tipo optoelectrónica, pues que nos permiten sintonizar niveles de energía, ¿no? Dependiendo su longitud de onda o color. Perdón. Entonces nosotros lo que estamos utilizando es, por ejemplo, jugando, digamos, con temperatura, ¿sí? Entonces que nosotros para eso utilizamos también la zeolita, ¿sí? Entonces la idea es que nosotros nos permita producir una sustancia ya libre de impurezas y entonces que de tal manera que al nosotros inducirle luz ultravioleta, entonces en ver en qué espectro va a emitir. Entonces nosotros nos fijamos mucho en la parte del color. Y pues entonces la idea fundamental es decir, esto se puede lograr por medio de sustancias químicas, por ejemplo, pero nosotros el reto es, bueno, ¿y si lo hacemos lo más natural posible? Que por la sustentabilidad del planeta, etcétera, etcétera. Claro. Entonces que nosotros podamos producir un barrido de diferentes colores, de tal manera que, bueno, esto sirve para detectar, por ejemplo, sustancias que vamos a decir en un futuro, por ejemplo, que vamos a ver qué sustancia tiene, por ejemplo, detección de drogas, un ejemplo, ¿no? Entonces, detección de estas sustancias al momento de nada más incidirle luz, por ejemplo. Entonces, utilizando este tipo, pues, de sustancias de síntesis verde. ¿Cómo podrías definir para nosotros qué son los puntos cuánticos para empezar? Ya más o menos platicaste qué haces, pero ¿qué viene siendo así para el público? Sí. Okay. Pues básicamente, bueno, en los puntos cuánticos en sí, bueno, es un sistema físico, ¿no? Pues de reducciones, pues, de dimensiones pero muy reducidas, ¿no? De modo que una partícula, pues, va a quedar confinada dentro de un sistema. Pues uno pensaría a nivel física, por ejemplo, un electrón, ¿no? Pero entonces nosotros en este caso queremos pequeñas partículas que tengan sus propiedades que al incidir una luz, entonces estas absorban y emitan entonces en otros espectros. Entonces, básicamente, bueno, es una idea muy generalizada, ¿no? Okay. Y muy práctica. Sí. ¿Y cómo va el avance, digamos, en estas investigaciones que estás haciendo con ellos? Ahorita, actualmente, vamos bien. Hemos producido ya otros artículos aquí de investigación. Entonces, donde yo he apoyado en la parte experimental. Entonces, ya ahorita queremos, pienso que vamos bien, pero obviamente siempre hay mucha tela de donde cortar. Entonces, lo que queremos hacer es un barrido de diferentes colores para diferentes plantas. Y pues la idea es tener, por ejemplo, por decirlo así, un espectro que vaya entre el azul y se vaya acercando a otras más bajas longitudes de onda, ¿no? Entonces, sería pues un gran avance. Entonces, ahorita digamos que vamos a la mitad de este reto, por así decirlo. Muy bien. Y en este caminar por la actividad científica, por la parte de investigación y académica, ¿has recibido alguna distinción, algún premio en tu camino? Pues actualmente como distinción, pues me aprecio ser que estoy en el sistema, soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, y en el doctorado recibí en 2013 el premio de estudiante distinguido. Entonces, lo cual pues les digo yo que fue un premio pues que vino de manera inesperada y pues muy escogido, ¿no? Porque muy bien acogido de mi parte. Entonces que lo compartí también con otros compañeros de mi generación y lo cual, bueno, fue para un aliciente. Entonces que yo pienso que todas las investigaciones hechas allá en Francia pues dieron su fruto de alguna manera, ¿no? Que bueno, apenas iba empezando en esta parte. Ay, pues qué bueno, yo te felicito, no sabía
de ese premio, de esa distinción que tú tuviste cuando fuiste estudiante en su momento. Y qué bueno que ahora tienes el Sistema Nacional de Investigadores, el PRODED. No sé si participas en el programa de becas al desempeño académico. En el momento todavía no. Entonces, de momento no, sí. Pero bueno, pues esto es, como tú dices, un gran aliciente estar ahí, ¿no? Entre los del Sistema Nacional de Investigadores. Sí, es correcto. Pues muy bien. ¿Y ahora qué es lo que viene para ti en el futuro? ¿Qué a corto y mediano plazo, digamos, cómo te ves tú? ¿En qué aplicar tu experiencia y conocimientos, Adrián? Actualmente me encuentro desempeñando varias actividades. Entre ellos, pues, yo lo defino en las siguientes directivas. Uno es la docencia, que tanto a mí me apasiona. De hecho, en este caso, me encanta dar clases, ¿sí? Entonces, estar en contacto con mis alumnos, que un saludo para todos ellos, para poner a mí, digamos, mi manera de ser, que mi empatía, la confianza, y me quedó mucho a mí la parte de, ¿sabes qué? Quisiera que la física fuera más accesible, la matemática también, de que se acerquen, que no tengan miedo, que vean que es para todos los mortales, por así decirlo, ¿no? Que es bastante divertida y aplicable. Entonces, digamos que es una manera también de servir. Y lo otro, también continuar con las Olimpiadas de Física como entrenador, porque también los muchachos han recibido reconocimiento, y de paso nosotros también como entrenadores, aunque bueno, mucho mérito también es de mis colegas, pero sobre todo de los muchachos, ¿no? Que tenemos grandes talentos. Y también pues en la parte de investigación, ¿no? Entonces, no solamente estar en el SNI, sino también subir. Entonces, para continuar con investigaciones y poderlas seguir financiando. Y pues actualmente también me encuentro como delegado en el departamento de física, ¿no? En este caso es mi labor sindical, que yo lo veo como una labor de crecimiento y servicio, que me ha dado plataforma pues para apoyar a mis compañeros docentes, que también les mando un saludo y un abrazo, mis colegas. Pues qué bueno. Y en cuanto a la docencia, ¿qué es lo que más te gusta de la docencia o que no te gusta tanto la docencia? Bien, para mí todo tiene su lado A y su lado B, ¿no? Como los cassettes, estos ochenteros que les digo yo. Entonces, para mí, muy fundamental tiene que ser cualquier profesión que te guste. Entonces, que te apasione. Por ejemplo, aquí cuando veo al doctor Julio Saucedo, que anda hablando de astronomía, que pues también en el Face, que ahí va ahí sus publicaciones, digo, wow, se le nota que le gusta la fotografía también. Entonces, eso te da, digamos, un plus, te da gasolina para continuar, ¿no? Entonces, a mí la parte de la docencia que me gusta es poder hacer accesible la física y la matemática para las demás personas, independientemente de las carreras. Entonces, que te digan, maestro, no le entendía estadística, por ejemplo. La física no me gustaba y ahora me gusta. O personas que han dicho, yo quiero estudiar física, que están en ingeniería, ¿no? Entonces, que porque les llamó la atención, porque como los trataste, como le diste la visión, el panorama. Y bueno, la parte que dicen que no te gusta, bueno, no es que no guste, sino que dices tú, bueno, hay que calificar exámenes. Dices tú, sí, claro, todo el trabajo. O las calificaciones finales, ¿no? Todo el trabajo, pero bueno, eso es parte de verdad. Pero yo creo que tu experiencia personal, digamos, el haber sido un contador y después tomar una decisión así, hasta cierto punto drástica, ¿no? De decir, ok, yo me voy a dedicar a la investigación, te da una perspectiva, digamos, que puede ser útil a muchos muchachos que están buscando, digamos, su vocación que seguir, ¿verdad? Porque realmente, pues tú viviste mucho de esto, ¿verdad? Y tienes una perspectiva que les puede ayudar, ¿verdad? Yo creo que tienes siempre presente también esa parte, ¿no? Sí, claro que sí. De hecho, les agradezco haberme invitado aquí a este programa para contar mi experiencia de que si tú estás en otra carrera y te mueve el gusanito, digamos, otra área, bueno, de joven a veces no tienes tú la experiencia o el conocimiento de qué abanico de posibilidades tienes. Entonces, yo siempre les digo, es tiempo de cambiar cuando tú lo ocupes. Hay cosas que tú puedes hacer de muy joven y mejor si empiezas con tiempo
En este caso, entre más tiempo con anticipación. Hay cosas que a lo mejor ya después, pues no es que no se puedan, sino que son más difíciles. Pero entonces yo le digo, entre más pronto, mejor. Entonces, sí se puede, claro. Cuesta pues estudio, trabajo. Entonces, pero siempre les digo, seguir tu vocación, seguir tu gusto. Te paga, ¿ok? Y no me refiero no es exclusivamente dinero, sino me refiero que te paga en cuanto a satisfacción y que es una chispa, un motor para seguir adelante y compartir y por supuesto ayudar, ¿no? Dar mucho de nuestro ser a los demás. Así es. Pues sí, y efectivamente pues estamos en una época, digamos, en la cual independientemente de tu edad, tú puedes emprender otros caminos, ¿verdad? Correcto. No está cerrado ni por cuestiones de edad, ni por cuestiones de género. Entonces, es importante que la gente lo sepa, pues, o sea, muchos lo saben y lo han asimilado y lo han experimentado, pero en realidad es interesante esto, pues, de que siempre, digamos, si tienes esa cosquillita, digamos, por hacer un cambio en tu vida para estudiar algo, lo puedes hacer, sea que deja la física para irte a otros temas o dejar otras cosas para venirte a la ciencia, ¿no? ¿Verdad? Es muy interesante lo que nos comentas. Sí, claro que sí. Y sin duda también esa experiencia que viviste inspira, motiva a las personas a tomar las decisiones, porque aunque uno está en docencia, está como profesor y siempre está impartiendo clases, de alguna manera uno va motivando a sus estudiantes y aunque suene un poco mal, pero ellos toman de ejemplo al profesor o a la profesora, ¿no? Que en general con mucho gusto uno va e imparte la clase, explica, dice esto, lo otro. Pero en eso de decir esto y hacer lo otro, hay una conjugación de tu parte entre la investigación y la docencia. ¿Cómo es eso? Ok. Sí, es la parte, bueno, docencia e investigación, para mí deben estar juntas en el sentido de que una persona que tiene digamos, el otro lado de que siempre te preguntan, por ejemplo, los muchachos, ¿y para qué me sirve esto? ¿En qué lo puedo aplicar? ¿Cómo se ve? Y tú pues en el laboratorio tienes toda esta riqueza que tú puedes verlo. O, por ejemplo, si te vas a campo como la astronomía, por ejemplo, entonces pues cálculos básicos, ¿no? Entonces que se pueden ver o muy complejos y que puedes aterrizar y decir, mira, todo lo que estoy aprendiendo aquí en la escuela me sirve, lo puedo ver. Yo, por ejemplo, en lo particular, procuro, por ejemplo, ahora que le estoy dando estadística a mis alumnos, saludos, procuro darles ejemplos de cuando yo estaba trabajando, por ejemplo. Entonces, de motivación, de, oye, ¿cómo te sirve para la administración? ¿Cómo sacar presupuestos? Etcétera. Entonces, analizar situaciones, pues, de mercado, o también en este caso del personal, el comportamiento, rotación de personal, por así decirlo, ventas, etcétera. Entonces, ¿cómo lo puedes ver? Que veas que la matemática es una herramienta más y darles la confianza. O sea, en este caso también uno hace una manera de divulgación y pues te enriqueces trabajando con las personas y por supuesto que en la parte del laboratorio llevar ese conocimiento, ¿no? De aplicar tú lo que estudiaste y por supuesto llevarlo a la docencia. Digo que para mí va en una dirección y otro. A veces el tiempo es el que pues nos limita más, ¿verdad? Y el otro tema interesante, tú estás trabajando desde hace tiempo en las Olimpiadas, ¿no? Preparando estudiantes de física. ¿Son estudiantes de qué nivel? Son estudiantes de nivel preparatoria. A veces puede llegar a tocar de tercero de secundaria, ¿no? Está abierto esa parte. Personas, digamos, que tienen un gran interés, una gran preparación para no limitarlos. Sin embargo, es más dirigido a la parte de estudiantes de nivel preparatoria. Y bueno, estar trabajando con ellos también, me imagino que debe ser estimulante, ¿no? Porque estos muchachos vienen porque tienen ese anhelo, ambición, no sé, ¿no? De destacar en un tema que es difícil y posiblemente sueñan pues ir ganando todos los niveles hasta llegar a Olimpiada, digamos, nacional, internacional, ¿no? Y pues es muy válido, ¿no?
digamos, ahí cómo enfocas tú tus conocimientos, digamos, para ver esas chispas que traen por todos lados estos muchachos geniecillos, ¿no? Que realmente no nada más vienen ellos a aprender, ellos vienen a demostrar, digamos, lo que son, ¿verdad? ¿Qué sientes tú al estar en presencia de ellos así, ¿no? Y convivir tanto con ellos. Sí, exactamente. Es bonito convivir con personas que tengan la actitud y la aptitud. También un saludo para los muchachos que ahorita también están en la segunda fase, que hemos hecho, digamos así, el concurso de 53, ya ahorita quedan 14 y se van a elegir 4 o 5, entonces, personas, y pues le están echando muchas ganas. Yo les digo, desde el momento que llegan aquí, ya son unos ganadores, claro, porque traen ese interés, se les nota la chispa, esas preguntas, entonces eso te obliga también entonces a decir, bueno, hay que estudiar más, bueno, hay que en este caso preparar más retos, bueno, en este caso hay que dirigirlos, hay que en este caso inspirarlos, y sobre todo pues en este caso la primera vez se quise como un ánimo de servicio, de decir, dar un poco de lo mucho que me ha regalado física, dije yo, ¿no? Entonces por eso me enfoqué en esta parte y a mí me gustó. Entonces es una manera también de divulgar que existe física y, por ejemplo, cuando he ido a mi preparatoria de origen y vengan aquí, conózcanos, por ejemplo, ¿no? Y para mí es una gran experiencia muy motivadora. E incluso hay personas que se han quedado, ¿no? Con nosotros, por ejemplo, como Claudette, por ejemplo. Entonces, pues que usted también la ha conocido, ¿no? Sí, fue mi maestra en un CECEN. ¿De veras? Sí. Magnífica persona también, saludos Claudette, y ya anda en Canadá. Por ejemplo, ella empezó en las Olimpiadas. Sí. De hecho, recuerdo que esa generación ganó 5 medallas ahí en el Nacional. Y me acuerdo que hasta nos dieron reconocimiento y también a ellos, por supuesto, salimos en la Gaceta Universitaria. ¡Qué bien! Y resulta que hasta el suplente ganó entonces ahí. ¡Wow! ¿Qué equipo tenemos nosotros? Dijimos. Sí. ¿Qué equipo armaron? Porque entre estudiantes y profesores es el equipo finalmente, ¿no? Exacto. Sí. Entonces armaron un buenísimo equipo. Sí, así es. Sí, una experiencia que yo recuerdo de esas Olimpiadas, que en este caso de astronomía, un estudiante pero que era genial así, que fue y ganó por allá la Olimpiada de México y después muchos pensaban, pues va a estudiar física, astronomía, no, entró a medicina y ahorita es una especialista muy especial, así, ¿no? Sí, muy importante, ¿no? Y de eso se trata, pues, porque eso les abre la mente y los ojos y todo, ¿no? Para ver realmente qué quieren, y de eso se trata, ¿no? Realmente que hagan lo mejor que ellos, aprovechen al máximo sus capacidades. Y qué mejor decir, voy a hacer esto, alcanzarlo, o sea, como dicen, donde me ponga lo voy a hacer, porque es así, esto es muy importante, donde uno lo pongan ahí va a resolver. Así es. Correcto. Pues algo más que desees agregar, estamos a punto de cerrar nuestro programa. Pues nada más agradecerles a ambos la invitación a este maravilloso programa. Entonces, un placer estar aquí con ustedes y pues aquí estoy a su servicio, a las órdenes, pues para cualquier comentario, duda, sugerencia, pues con mucho gusto, y decirles que claro que el mundo de la física, la docencia, la investigación y todo lo que podamos apoyar, ayudar y servir, a la orden. Muchas gracias. ¿Y dónde te localizas si alguien te escucha y se interesa en hablar contigo? Claro que sí. En este caso, bueno, en mi página de Facebook, Adrián Navarro Badilla, me pueden encontrar, ahí verán en este caso la foto, o también en mi correo institucional, adrian.navarro@unison.mx. Pues muy bien. Estoy muy agradecida que hayas atendido esta invitación, que nos hayas venido a narrar tus importantes e interesantes experiencias con este equipo de física, y pues la verdad que no me resta más que desearte todo lo mejor, y aprovecho también la oportunidad para enviarle un cordial saludo a todo el público que nos escucha. Pues sí, también pues buenas noches a todos, muchas gracias Adrián por haber estado con nosotros en esta oportunidad.
Y pues espero que tus palabras inspiren a muchos a dedicarse a ser físicos o contadores, pero que estudien, ¿verdad? Que el estudio realmente es muy importante, ¿verdad? Pues buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. Odisea Cósmica. Odisea Cósmica. En La Voz 88.1. 88.1.